Hola, buenos días. Dios les bendiga mucho. Los martes y los viernes, de camino a mi trabajo, había decidido comenzar a hacer una serie de video sin mucha preparación, sin mucha liturgia. Pero hoy en la mañana me encuentro que Facebook ha cambiado, ya no se puede transmitir en vivo, o por lo menos no sé en este momento cómo hacerlo. Y bueno, veamos si podemos seguir haciéndolo por acá, aunque no sea en vivo. Pensando un poco en algunos comentarios de algunos amigos. Alguien me pidió que hablara sobre la predestinación. Y de verdad no sé si hablar de ese tema. Porque pareciera que fuera un reduccionismo teológico. Esa es la mejor expresión que tengo para explicarlo. Un reduccionismo teológico. Pero quiero hablar sobre Pedro. Pedro. La primera y la segunda carta de Pedro son un esfuerzo que hace Pedro, por supuesto, para que mantengamos nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza en Cristo, a pesar del sufrimiento, a pesar de cualquier circunstancia. Y quiero leerles algunos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1. Los primeros versos, desde el 3 en adelante. El 4 dice: y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Ahí describe cuál es nuestra fe. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación, esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Entonces Pedro sigue hablando. Dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¡Wow! Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces, yo quiero enmarcar esto en lo siguiente. Dios tenía un plan concebido, y creo que hay algunos de los textos que lo menciona. Dios tenía un plan antes de la fundación del mundo que tenía que ser llevado a cabo. Y ese plan, por ejemplo, como dice Efesios, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. Entonces, cuando nos encontramos con estas palabras como elegir, que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó, tenemos que pensar en la idea del reino. ¿Cuál es esa idea de reino? No la que hoy se promueve de manera distorsionada. La idea de reino es cuando Juan el Bautista, por ejemplo, anunciaba a Jesús, decía: el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando de Cristo, de su dominio. Cuando yo entro a ese reino, cuando yo decido, como dice Juan en el capítulo 1, que a lo suyo vino, es decir, a su obra redentora, pero su pueblo no le recibieron, entonces le delegó esa potestad
ese derecho a todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre. Hay una decisión personal de creer, de recibirle a él. Le dio potestad de ser hecho hijo, y por eso entramos nosotros. Eso está claro. Entonces, toda persona que entra a ese reino automáticamente asume la posición y automáticamente está dentro de la circunscripción, dirían los abogados, de quien domina ese reino. Y para mantenernos dentro de ese dominio, para mantenernos dentro de ese privilegio de hijo, es donde comienza esta tarea. Porque estamos en un mundo con un reino diabólico tratando de vivir dentro de la concepción del reino de Dios. El versículo 9 dice: la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Y en ese sentido, yo quiero también seguir leyendo. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán por Jesucristo. Que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Por qué? Porque Pedro dice en los versículos anteriores que nosotros creímos, amamos a Jesucristo a pesar de que nunca lo hemos visto, aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Nosotros no hemos visto a Cristo morir. Nosotros no estuvimos presentes. De manera que la fe tiene una preponderancia importante. Dice: por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Entonces yo no puedo presuponer, porque para mí sería un reduccionismo, que si yo conocí esta fe, esta verdad, me gocé, me glorié en medio de la prueba, dice acá, no vuelvan atrás. ¿Qué pasa si yo vuelvo atrás? Entonces quiere decir que no era de los que iban a perseverar. De ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, y aquí entramos en agua más profunda. Porque Hebreos, por ejemplo, dice 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense, fortalezcanse. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Entonces hay un trabajo, hay una decisión que yo debo hacer. Hay un cuidado que yo debo también tener. Entonces, cuando yo entro y decido darle mi vida al Señor, yo estoy entrando en ese plan que Él había diseñado antes de la fundación del mundo. Un plan que tiene que ver con esa predestinación. Él me predestinó para ser su hijo por su muerte, por su gracia, por la fe en Él. Porque fíjense aquí. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo.
Y pareciera y da la idea de que cuando dice que los eligió, es que él tomó a unos. Pero ¿a quién les está escribiendo Pedro? A los que han decidido. Pedro les está escribiendo. Entonces, toda persona que decide que entra en este espacio, entonces se aplica esta palabra. No es excluyente. Al contrario, es incluyente. Pero hay que tomar una decisión. Dice, Dios lo eligió a Jesús como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Es decir, esto estaba pensado. Lo que pasa es que nuestra mente es tan finita, nuestra mente es tan limitada, que no logramos comprender la magnitud de su plan de salvación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días. Lo ha revelado. Y Pablo oraba para que Dios le diera, el Espíritu Santo le diera espíritu o el don, como dice esta versión, de la revelación. Dios, el apóstol Pablo ora. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé el don de la revelación. Y aquí podríamos entrar en contradicciones de pensamiento, racionales. Pero era la oración de Pablo, para que la gente de Éfeso entendiera, comprendiera este regalo, esta salvación por gracia. Por pura gracia. Entonces, el versículo 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará, como la vida natural. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Mi eternidad la comencé a disfrutar desde el día que le entregué mi vida a Cristo. Desde ese día le entregué mi eternidad a Él. Entonces, yo debo anhelar, dice Pedro en el capítulo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Es decir, yo debo nutrirme de la Escritura. Yo debo hacerlo. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Es decir, no te quedes cuando te deslumbras por lo que Dios te ha dado, que es una gloriosa y eterna salvación. Como dice Hebreo, Él es la fuente de nuestra eterna salvación. Sino que te llenes de su palabra. ¿Por qué? Versículo 16 del capítulo 2 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Es decir, la invitación que hace Pedro es que nosotros seamos parte de un reino inconmovible, pero que sigamos viviendo dentro de las normas de este mundo. Y quiero terminar de leer lo que dice en el capítulo 1, pero de segunda de Pedro, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Aleluya. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción humana. Ahí hay un
programa, hay un plan perfecto, precioso, que está concebido en el corazón amante, en el corazón tierno de Dios. Entonces yo tengo la posibilidad, todo ser humano tiene la posibilidad, si hace estas cosas, si se nutre, si entiende, si tiene una experiencia gloriosa que lo lleve a la salvación. ¿Qué tengo que hacer? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe. Es decir, la fe es la primera etapa, que es la convicción, la capacidad de creer. Responder a su fe o complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Clave. Una persona que cree en Cristo y que entra en su dominio y en su reino debe tener excelencia moral o virtud, como dicen las otras versiones. Eso es una persona virtuosa, una persona que tiene cualidades morales. A la excelencia moral hay que completarla con conocimiento. El conocimiento con el control propio. Fíjate, tú necesitas fe. Y la fe se tiene que demostrar a través de tus acciones y tu moralidad. Pero tienes que crecer en conocimiento. Y cuando tú tienes conocimiento, puedes tener dominio propio o control propio. Al control propio, porque la situación no va a ser muy agradable. Vas a vivir en un mundo adverso al reino de Dios. Al control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces, aquí hay una decisión que tú y yo debemos tomar. De trabajar, de ejercitarnos, de crecer. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que esta es la clave, conocer al Señor. Pero los que no llegan a desarrollarse, evidentemente, uno de los atributos especiales de Dios es su omnisciencia, omnisapiencia. Él todo lo sabe. Él sabe quién va a decidir y quién no va a decidir. Y déjeme decirle que esto no es un reduccionismo, es un absolutismo. Dios sabe y hay una advertencia. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Hay un riesgo al no mantener nuestra vida en constante desarrollo. ¿Cuál es lo opuesto? Estar ocioso. Por eso Reina Valera dice que si hacen estas cosas no estarán ociosos, sino que daremos fruto. Y por último, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Es tu decisión. Aquí está todo lo que tú necesitas, la escritura. Si forma parte de los que Dios ha llamado y elegido, hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Él nos va a dar, pero ya Él hizo su parte. Él hizo ya su parte. Bueno, ahora sí, vamos al trabajo porque es un poquito tarde. Él hizo ya lo que estaba dispuesto para Él. O lo que Él podía hacer. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros mantener nuestra fe, mantener nuestra confianza, no estar ocioso. Nos toca a nosotros seguirle a Él, apartarnos del mundo, de la corrupción de este mundo. Eso es lo que nos corresponde ahora a nosotros. Simple, hermano. Entonces, conclusión, Dios nos ha predestinado porque Él hizo un plan antes de que el mundo fuera creado.
Ya había una respuesta al pecado del hombre. Y en ese sentido, entonces yo decido si formo parte o no formo parte de ese plan. Pero está dispuesto para todos. Amén. Bien. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en otra oportunidad. Y seguimos creciendo en el Señor. Búscale. Sírvele. Deja que Él guíe tu vida. Y Él lo va a hacer de una manera real y especial. Nos vemos pronto. Veamos cómo resolvemos este asunto que tiene que ver con la transmisión en vivo. Dios te bendiga. Tenga un buen día, una buena semana y nos vemos pronto con el favor del Señor.